Abra conmigo su Biblia en Mateo capítulo 20, versículos del 29 en adelante. Mateo capítulo 20, versículos del 29 en adelante. Y hemos titulado la meditación de esta tarde, tú y yo, tú y yo, tú y yo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un milagro de Dios. Tanto él como usted, su vecino como usted, su amigo como usted. Y lo lindo es que Dios nos toma en cuenta a todos. Dios nos toma en cuenta a todos. Mateo capítulo 20, versículos del 29 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Amén. Damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos con gozo y alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando vieron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos y damos gracias por esta tarde, por tener una iglesia donde congregarnos, porque alguien hace mucho tiempo ofrendó para que este lugar se construyese y nosotros pudiésemos escuchar tu palabra. Esta tarde pedimos que tu Espíritu nos hable, nos ministre y sobre todo nos motive a entender, Señor, que todos necesitamos de Jesús. En acción de gracia lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amables hermanos. Tú y yo, ambos, todos necesitamos un milagro de Dios. Probablemente el milagro mío no será tan chico o tan grande como el de mi vecino, pero milagro es milagro. Y Dios hace milagros a la medida. Pues sí, conmigo, a la medida. Una de las cosas que yo más gozo en El Salvador es tener buenas costureras y buenos sastres. Allá en Europa y en Estados Unidos, el que a usted le hagan un pantalón es algo muy caro. Usted tiene que comprar ropa en serie. Usted tiene que buscar blusas, camisas en serie. Y probablemente si sus amigos visitan los mismos almacenes, van a andar uniformados. Pero mire qué bendición que usted puede ir aquí a una venta de telas, escoger la tela que quiere. Usted va donde su sastre, el sastre le toma medidas, ve que es amorfo, o sea, sin forma, ¿verdad? Y le pone cabal ahí todas las cosas a la medida. Y usted sale caminando de ese lugar como una persona normal. Jesucristo es igual. Jesucristo llega a la vida del hombre a la medida. ¿A qué medida? Como dicen en El Salvador, a según yo le doy espacio. Tanto yo le doy espacio, tanto Cristo sigue siendo en mi vida. Dios no viene, dice la palabra en inglés, He doesn't force himself upon you. Él no se fuerza o no se hace fuerte en contra de usted. Él le pide un espacio. Y si usted le da el espacio, Él lo llena. Por eso recuerda que el milagro de las vasijas de aceite. Aquella mujer, aquella viuda que tenía problemas, una mujer que estaba muriendo, y de repente llega un profeta, y le dice: oye, dame de comer. Y le dice la mujer: ¿cómo te voy a dar de comer si solo tengo algo para mis hijos? No estoy hablando de estos dos, ¿verdad? Aunque parece, solo tengo para mis hijos. ¿Y cómo te voy a dar de comer? Y el hombre repite nuevamente: dame de comer. Porque él tenía un mandato divino. Pues sí, conmigo, mandato divino. Cuando Dios habla, la tierra tiembla, amigo. Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Cuando Dios habla, las enfermedades huyen. Cuando Dios habla, los milagros financieros suceden. Cuando Dios habla, aunque no me lo crea y probablemente nunca lo vaya a creer, hay gente que recibe milagros como un empaste de una muela. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Él es Dios y en su soberanía quiere demostrar que Él puede hacerlo. Uno de nuestros pastores hace muchos años, antes de estar en el seminario, venía de una colonia muy humilde, allá camino a Popa, todo su casa, yo recuerdo haberla visitado, era de bajareque y el piso de su casa era de tierra. Él no tenía dinero para visitar a un dentista. Y vino un hombre grande en los milagros, grande en la fe, allá por los años 80, al estadio que ahora se llama Mágico González. Y estuvo ese pastor ahí predicando, y mientras el pastor hablaba, él oró por sanidad en una de sus muelas, en sus dientes, porque no tenía la plata para hacerlo. Curiosamente, ese hombre en ese lugar, en la oración de ese siervo, recibió un empaste en su muela. Usted como teólogo me puede decir: eso es imposible. Imposible para el que no cree. Pero para Dios, amigos, todo es posible. Entonces el milagro de Cristo esta tarde, gloria al Señor, será un milagro a la medida. ¿A qué medida? A la medida de su fe. Cuánto le crees, cuánto lo tienes. Y no hablo solamente en finanzas, por favor. No se trata de buscar un Cristo que llama a Cristo. Estamos hablando de un Cristo que trae soluciones a la vida. Me llama la atención que en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 29, dice: al salir. ¿Y qué me dice eso, pastor? ¿Qué me dice eso, mi amigo? Que el que camina de la mano de Dios sale de todos sus conflictos.
hemos visto testimonios, hemos escuchado condenas. Por favor, no se preocupe. Aquí estuvo un hombre hace 3 semanas con una condena por un juez para 128 años. ¿Y sabe cómo vino? Vino en libertad. ¿Y cómo lo logró? Le creyó a Dios. ¿Culpable o no? ¿Culpable o no? Aquí no estamos justificando a la gente. Una mujer, perdóneme la palabra, yo no soy así, pero sí se lo merece. Una mujer desgraciada me escribió esta semana. ¿Cómo es posible, me dijo, que pasa en ese hombre a dar testimonio si es un gran ladrón? Mire, amiga, yo le voy a decir una cosa. Si usted está libre de pecado, tire la primera piedra. Pero si no está libre de pecado, mejor cierre la boca. Porque Jesús vino a buscar pecadores y no santos. Y ese hombre vino con ese papá y le dijo, mire, pastor, aquí está mi acta de libertad. Le preguntamos, ¿a qué hora salió? Ni él sabía. Estaba tan perdido en el tiempo, agarró el acta y dijo a las 9:23 de la mañana. Y este es el primer lugar que yo visito. Por favor, que su pasado no me lo acompleje, porque usted aquí no ha venido a pedir justicia, ha venido a pedir misericordia. Por eso la palabra dice, misericordia quiero, gloria a Cristo, y no sacrificio. ¡Ja! Si yo pido justicia, estuviese muerto por mis pecados, por mis delitos, por mis pensamientos. Y eso que no conoce los de estos. Yo estuviese muerto, pero yo no vine a pedir justicia. Por favor, no comete el error. Señor, hazme justicia. No, Señor, tenme misericordia. Tarde o temprano vamos a salir. Usted camina con el Señor, tarde o temprano va a ver su gloria. Muchos jóvenes se desesperan. Me preguntan, pastor, ¿qué puedo hacer para que la muchacha con que yo salgo me diga que sí? Digo, hermano, fan sencillo, compre carro, casa, llénala de joyas. Digo, téngale paciencia. Probablemente usted no es una persona tan bonita. O probablemente es muy guapo o guapa, no lo sé. Pero cuando usted conoce a esa persona lo conoce. Usted solita se va a enamorar de usted. Por favor, no me desprecie el Señor, conózcalo primero. No me diga que Él no puede, no me diga que los milagros ya cesaron, no me diga que aquellos dones del Espíritu ya se fueron. Conózcalo primero. Y cuando lo haya conocido, entonces Dios manifestará su gloria. Dice la palabra en el capítulo 20, versículo 29. Al salir ellos, ¿qué significa? Los milagros no solo son para los santos, los milagros son para todos. Diga conmigo, para todos. No importa el tamaño, no importa la raza, no importa el idioma, los milagros son para todos. Le he contado repetidas veces esa visita que fuimos a la embajada a pedir visa para mis hijos y mi esposa que se habían vencido ya. Y usted veía gente que decía, no se lo va. Y iban felices con su visa. Llevaba papeles, solo higiénico por cualquier cosa. No tenía registros, no tenía libretas de ahorro, no tenía nada. Pero tenía una promesa de Dios. Tenía una petición que había puesto en ese murito de los milagros. Tenía algo a su favor. ¿Y qué es lo que todo cristiano puede tener a su favor? Aunque el mundo esté en su contra, lo que puede tener a su favor es la fe, la confianza. Qué cosa más linda es cuando usted no tiene que ver el reloj porque sabe que su amigo va a llegar, va a venir. Él siempre viene, él no falla. Mira, no vea la hora, ya va a venir y cabal aparece. Así es el Señor. No me le ponga fecha. El Señor no tiene calendario. Yo tengo conflicto, perdóneme que sea tan honesto. Tengo conflicto con aquellos que le dicen, Señor, yo voy a ir 7 días a tu casa. Y si en 7 días no me haces el milagro, mi hermano lindo, dice la palabra que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y se lo explico porque lo hemos hecho con generaciones anteriores. Dios vive en la eternidad. ¿Puede decir conmigo eternidad? Esa palabra usted lo ocupaba cuando escribía tarjetas a su novia. Hoy ocupa la palabra infierno. A ver, te voy a amar por la eternidad. ¿Pero qué es la eternidad? La eternidad es un lugar donde no hay tiempo. Nosotros no entendemos la palabra eternidad porque vivimos en el cosmos, en el mundo. Y nosotros vivimos bajo el tiempo de hombre que es cronos, de cronómetro. Entonces no podemos entender lo que es la eternidad. ¿Y qué es la eternidad, pastor? Es un lugar donde las cosas nunca cambian. Es un lugar donde las cosas no se mueven. Es un lugar que Dios ve desde afuera las cosas que están pasando allá. Del griego aion, eternamente. Sí, Él está allá. Esa es la eternidad. Y nosotros estamos aquí en el cronos. El cronos se rige por los planetas. El cronos se rige por la rotación, por la traslación. Ese es el cronos. Dios no está en este sistema. Dios está allá arriba. Entonces el pensamiento de Dios, por eso la palabra, son los pensamientos del hombre. Dios está viendo mucho más allá en su vida. Señor, yo te he orado por esa lotería. Señor, yo te he orado por esa novia, por ese novio. Yo te oré por esa casa. Yo te oré por ese rancho. Yo te oré por esa finca. Yo te oré por ese negocio. Pero Dios no lo está viendo solo hoy. Dios está viendo más adelante porque Él está en la eternidad. Y por eso abuso de la palabra diciendo que Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Entonces, ¿qué significa? En las buenas y en las malas, dele gracias a Dios. Usted siempre cuenta con la fe. Si no va a ser hoy, va a ser mañana.
Si no es el gringo, será el ruso, dice la hermana, ¿verdad? Amén. Si no es el sereno, va a ser el del pan, pero gloria a Dios, Dios va a proveer. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor, San Mateo 20:29. Al salir ellos, ¿de dónde, pastor? De Jericó. Diga conmigo, Jericó. Yo no estoy diciendo que es el mismo Jericó que mencionan en el Antiguo Testamento, aunque si hablamos territorialmente lo sería. Pero cuando le digo Jericó, ¿en qué piensa? Oh, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. ¿En qué piensa? En muros. Hay topes en nuestra vida que no tienen solución, alejados de la presencia de Dios. No se puede salir, hermano. No se puede dejar la compulsión. A mí me escriben varios muchachos y agradezco su honestidad. Están adictos a la masturbación, como podremos estar adictos a la pornografía. Y qué lindo que ellos busquen ayuda y tengan la confianza. Y me, pastor, ¿cómo puedo dejar de practicar este onanismo? Se llama técnicamente. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Usted sabe que la ira de Dios se manifiesta en eso? ¿Usted sabe que alguien fue muerto por el Espíritu en el Antiguo Testamento por estarlo practicando? Dice la palabra que ese hombre vertió en tierra y ¡pum!, fue fulminado. Pastor, ¿y qué sucede si lo sigo practicando? Usted está desgastando su mente, está regalando su felicidad, está regalando la vida que Dios le dio. ¿Y cómo puedo salir? Solo con la ayuda de Dios. Aquellos que hemos sido fumadores, aquellos que hemos sido tal vez alcohólicos, aquellos que hemos consumido alguna droga, sabemos que solo con la ayuda de Dios. Aquellos que tenemos compulsión por alguna cosita que no se nota. ¿Y qué es compulsión, pastor? Son aquellos pecados ocultos, llamémoslos así. Aquellas cosas que sabemos disimular ante la gente, pero por dentro nos comen. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos? Ellos salieron. Dios nos acompaña siempre. Si usted camina con Dios, sale. Dios hace milagros para todos. Y Dios derriba los muros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenga cuidado. Yo leí en el diario ayer. Una señora de 50 años perdió la cabeza. No habrá sido su vecina. Perdió la cabeza y fue a cachetear a una niña de 17 años. Y no solo la cacheteó, sino que le arrancó el cabello de la raíz. Eran extensiones de seguro, ¿verdad? Se lo arrancó de la raíz. ¿Y por qué perdió el control la señora? Porque un amigo de la niña se había aparcado su carro en el puesto que a ella le correspondía. Perdió la cabeza. Y esos muros se levantaron y la cipota agarró el teléfono, habló al 911, se llevaron presa a la señora y según la ley, yo no soy abogado, sino metido, usted tiene responsabilidad civil en ese caso. Y usted está ahí, tiene que responder y tiene que, ¿cómo se dice eso? Comprar algo, pues, ¿no? Tiene que subsanar, no es como se dice, tiene que pagar, sobornar, de aquel, es lo que hace con los policías siempre, pero bueno, tiene que pagar los gastos, ¿verdad? Y la llevar, y la mujer tuvo que llegar al juzgado a ver a la cipota y le han prohibido que se acerque a la casa, le han prohibido que la voltee a ver, le han prohibido esos muros, aún esos muros los puede arreglar el Señor. Allá tenemos en la iglesia Soyapango del pastor Quesada un problema. Hay una cantina. Si usted lee la ley acá, no pueden haber cantinas cerca de las iglesias. No se puede. No se puede. Y si usted tiene amigos en Soyapango, se lo digo en público, en televisión, señor alcalde, no se puede. Y no cierran la cantina. Tenemos colegio, hay niños, hay iglesia. No se puede. Ya mandamos cartas, ya hicimos, ya pusimos. No se puede. ¿Y qué va a pasar? Pues probablemente le va a reventar el hígado al dueño. Dios algo le va a hacer en el camino, pero tenga paciencia, porque los muros entre más grandes son, más fuerte caen. El mango entre más alto está, más piedras le tiran. Dios le va a ayudar a saltar esos muros. Pastor, ¿cuándo? Cuando usted le cree a Dios. Mira, pastor, mi matrimonio es irrecuperable. Ya somos dos, hermanos, no se preocupe. Dios nos va a ayudar a saltar los muros. Le va a dar ablandador de piedras para ese hombre. Le va a dar ablandador de piedras para esa mujer. ¿Y cómo lo va a tocar Dios? No se preocupe cómo lo va a hacer Él. Usted siga de la mano de Él. Siga caminando. Siga en sus ministerios. Siga predicando. Tarde o temprano, una enfermedad lo va a quebrar. Tarde o temprano, alguna cosa de la vida, esas casualidades que dice la gente, los va a cobrar. Mira lo que dice la palabra. Al salir ellos de Jericó, de esos muros, les seguía una gran multitud. Pastor, ¿y por qué se llena la iglesia? ¿Por qué los sábados pudiendo estar en el cine ustedes vinieron ahora aquí? ¿Sabe por qué? Yo lo defino así. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo acabamos de cantar, gloria al Señor. Su fidelidad es grande todos los días. Entonces yo lo sigo, pastor. Por supuesto que le van a seguir multitudes. Los hermanos de la religión tradicional están afligidos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Es que lo que pasa es que les regalan pastel y los pastores que no crecen son los más críticos. Que lo que pasa es que ahí les dan pastel, que le celebran el día de la familia, que el día de no sé qué, que porque sacan bailes aquí arriba, que porque se disfrazan de estas cosas. Amigo, no se preocupe, Dios no lo para nadie.
¿Qué quiero decirle con esto? Vendrá un tiempo en el cual usted se dará cuenta por qué la gente sigue a Jesús. Todos querían hablar con él. Desde los mendigos o mendigos de la calle hasta los fariseos y reyes querían hablar con él. ¿Y por qué, pastor? Porque su presencia trae paz. Acabo de ver un hermano del hermano Pablo, no sé cómo se llama. ¿Se acuerdan del hermano Pablo y su programa bien bonito que tenía? Ahora ya está el sustituto que el hermano Pablo nombró. No sé cómo se llama. Él se llamaba Pablo Finkenbinder, pero el nuevo no sé cómo se llama. Pero el Señor, cuando usted lo ve hablando, es un señor calvo, con sus lentes, su traje y bien pues, él irradia paz. Irradia paz. Y cuando usted entra a la casa, ¿qué siente su mamá con ese pelo de diablo? ¡Ah! Viene Toño. ¿Qué siente? ¿Irradia paz? ¿Y por qué la gente quería ver a Jesús? Porque él irradiaba paz. No, hombre, hay hombres o mujeres que cuando pasan van dejando esa estela de perfume. A macho viejo. A camello troteado. Ahí va, y van dejando esa estela en el camino. Le hace uno, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hiciésemos eso en paz? Usted se sube al bus y todo el mundo siente paz. Pero usted se sube al bus y todo el mundo agarra la cartera. Por la cara de malacate que andamos. ¿No es cierto? Jesús irradiaba paz y la gente lo seguía y querían sus milagros y querían sus maravillas porque no despreciaba a nadie, hermano. ¿Sabe qué dice la palabra? El que a mí viene, no le echo fuera. Esa es mi garantía porque estoy aquí. Esa es mi garantía porque yo le sigo. Esa es mi garantía porque yo le sirvo. Porque poquito o grande, Él no me va a echar fuera. No me va a tener de menos. Jesús puede hacer el milagro. Pero dice la palabra en el versículo 30. Y dos ciegos. Por eso se llama el sermón tú y yo. Dos ciegos. El evangelio de Marcos, ya lo vamos a ver, solo habla de uno. Habla de Bartimeo, el hijo de Timeo, que por cierto su nombre está mal traducido. Pero, gloria a Dios, aquí estamos hablando de dos. Dos personas. Tanto necesita el milagro la congregación como lo necesita el pastor. Tanto necesita a Dios el pastor como la congregación. Tanto necesita a Dios su esposo como su esposa. Yo muchas veces solo observo y le invito a que haga lo mismo. Vea a su pareja. Vea si lee la Biblia. Vea si ora. No se preocupe. Usted va a ver la diferencia. Él se va a extrañar que porque a usted las cosas le salen bien, a pesar de que sea un sinvergüenza. Él se va a extrañar que porque la mano de Dios lo acompaña, a pesar de que cometa sus errores. Esta semana una señorita me escribió. Wow, un testimonio para mí impactante. No sé cuántos conocen un restaurante familiar aquí en el Escalón que se llama Lips. Ahí sí, familiar, porque hay un montón de bichos. Ahí. Me puso su nombre, me dice, yo soy bailarina de este lugar. No voy a ninguna iglesia. Pero todas las madrugadas cuando llego a mi casa tipo 3:30, 4, yo enciendo el canal 17 y si no pongo la radio. Y Dios tocó mi corazón. Y uno de los días cuando venía a trabajar, yo sentí una carga en mi vida, dice ella, que yo tenía que aceptarle, pero yo me sentía indigna. Yo me sentía que no podía ser una hija de Dios bailando en ese lugar. No podía servir al Señor y estar en ese lugar. Y el conflicto es que yo de eso vivo. Me escribe la mujer más de 300 palabras en su correo. Al final de todo me hice con el pastor que estaba predicando, acepté a Cristo. Lo hice, lo llamé mi Salvador. Y dije, Señor, ahora ábreme una puerta. Yo quiero salir de aquí. Yo no quiero estar en este lugar. Yo quiero cambiar mi vida. Y me encantó lo que declara ahí. Dice, porque ahora ya no era una mujer, sino ahora soy una princesa de Dios. Mire qué interesante. Dice que regresó a su trabajo. Y cuando regresó a su trabajo, comenzó a tener problemas con sus compañeras. Y comenzaron a pelearse. Y ella no entendía por qué. Pero ella se le había olvidado que había orado por una salida. Se le había olvidado que había orado por una respuesta de Dios. Y finalmente las mismas amigas le comenzaron a hacer ahí problemas. Hasta que un día dijo, no vuelvo más. Pero el problema no fue ese. El problema es que pasados 2, 3, 4 días necesitaba comer. Y no tenía que comer. Y apareció, según me cuenta ahí en su cartita, en su correo electrónico, uno de sus clientes frecuentes, pastor, y qué pena fue para mí volver a caer y volver a estar en lo mismo, pero esa noche yo me reconcilié con Dios. Y Dios me abrió las puertas de su corazón. ¿Y cuál es el testimonio? Ahora tiene un trabajo fijo, fuera de las mesas de baile, fuera del licor, fuera del cigarro. Y ahora, me dice ella al final de su carta, soy miembro de su iglesia. Mis amables hermanos, todos necesitamos un milagro de Dios. Gloria a Cristo. La palabra es clara. Todos necesitamos un milagro de Dios. Ya está preguntando a aquel hermano, ¿y dónde es que se sienta? ¿Qué pasa? Lo mismo digo yo. 2 ciegos, dice esta. ¿Cuántos había? 2 ciegos. Mire hermano, perdóneme que ocupe esta frase o este adagio. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y esta tarde ante usted le digo, yo me declaro un ciego. Probablemente en cualquiera de las áreas, espiritual, familiar, financiera, personal, ministerial. No lo sé. Yo me declaro un ciego.
¿Para qué? Para que sea Dios quien me guíe, hermano. Hay una característica, yo no conozco de esto, pero los hermanos que han venido o que vienen o que frecuentan la iglesia nos han enseñado. Y una de las características, Jorge, hágame un favor, póngase de pie. Mire, guayabera más linda la que anda Jorge el día de hoy. Cuando alguien es no vidente, digamos si en este caso Jorge fuera mi guía, a mí como no vidente me molesta, Jorge, agárreme del brazo, pero, ay Jorge, ¿verdad? A mí, yo no puedo hacer esto. Por favor, vea lo que le digo. Si Jorge a mí me agarra, él es mi guía, yo no puedo caminar así. El no vidente le dice, hermano, no se preocupe, yo me voy a tomar de usted. Entonces yo le digo, Jorge, suélteme. Y yo le pongo mi mano sobre el hombro. Y Jorge comienza a caminar y él me guía. Pero no me puede llevar a la fuerza. Probablemente yo tome a Jorge del brazo. Ay, Jorge, qué brazo. Has comido leche. Yo lo agarro a Jorge, pero yo tengo que tomarme de él. Gracias, Jorge. ¿Qué significa? Dios para guiarte no te va a tomar a la fuerza. Tú te tienes que tomar de él. Tú tienes que poner la mano sobre el hombro del Señor. Tú tienes que poner tu mano en el brazo de Dios. Y cuando tú comienzas a caminar, es caminar en fe, Él te va a guiar. Pero eran dos. En el matrimonio, mire pastor, los problemas que los problemas son de dos. No es uno. Es que para cada pleito tienen que haber dos. O pelea usted solo. ¿No ha visto un chucho siguiéndose la cola? Así es el cristiano que pelea solo. Y va a pasar 8 años. Increíble. Hay perros que cuando comen ven la sombra de la cola y se ladran ellos solos. No, toma dos personas. En este caso la palabra dice, y dos ciegos que estaban sentados. ¿Cuál es el problema, pastor? ¿Por qué viene la ceguera? ¿Y por qué viene la ceguera en el matrimonio? Porque creemos que es para toda la vida y que no lo vamos a cultivar, que no lo vamos a cuidar. Creemos que el hecho de ponernos un anillo, eso me garantiza que mi mujer me va a amar y me va a querer y me va a respetar. Señor, usted está bien equivocado. El matrimonio hay que trabajarlo. El matrimonio hay que sembrar, cultivar, hacer. Los votos son para toda la vida. Pero igual que los votos, los detalles. Señora, ¿cuántas mujeres hay aquí? Levánteme su mano. Imagínese usted que le dijeran qué quisiera de nuevo en su matrimonio. Ay, cocina, cama, carro. Pero la mujer sabe que quiere atención. Y el hombre que quiere cariño. No que desde que llega vas a comer vos. ¡Qué barbaridad! Ahí te dejé el plato al lado del de Fido. Mira, ahí te dejó algo. No, hay que cultivar, hay que sembrar. Igual la relación de Dios. Su cristianismo entró en un color gris. ¡Qué horror! A mí la gente gris me trauma, me enferma, no me gusta porque uno se contagia de ese espíritu. ¿Y qué tal, hermano? ¡Ay, gris! ¡Qué horror! ¿O rojo? Tampoco. O un color fuerte, hermano, pero no gris. Y estaban sentados, se habían conformado. Vaya conmigo a Marcos capítulo 10, ya va a ver lo que pasó. El milagro está bien lindo descrito ahí. Marcos 10:46. Marcos 10:46. ¿Por qué no viene mi milagro? Porque usted está igual que los ciegos, hombre, está sentado, se ha acomodado, se ha conformado. Y no os conforméis, dice la palabra, las cosas de este siglo. No os conforméis. El cristiano no es conformismo. Bien decían los comunistas que la religión es el opio de los pueblos. Están bien equivocados. Es la prosperidad y la vida. Es lo que habla los ojos y la mente, el corazón de un pueblo. Es la presencia de Dios. Pero mire lo que estaba sucediendo en Marcos capítulo 10, versículo 46. Esta es una narración similar, pero aquí solo hay un personaje. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y hablamos de Adoní y Adonai. ¿Se acuerdan de eso todavía? Lo hablamos cuando estábamos en el parqueo. Adoní, Señor. Adonai, mi Señor. Él comenzó a clamar, Adonai, mi Señor, hijo de David. Mi Señor, hijo de David. Era ya con fe. Dice la palabra entonces, versículo 8. Y muchos le reprendían, 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. No dijo, hazme justicia, ¿verdad? Dijimos hace un par de minutitos, ten misericordia. Y luego dice el 49. Entonces Jesús, deteniéndose, porque él tiene tiempo para todos, mandó llamarle. ¿Qué significa esto, hermano? Se da cuenta que tuvo que caminar, aunque estaba sentado a la orilla del camino. El Señor se detuvo donde él está. El evangelio avanza todos los días y él mandó llamarle. El esfuerzo suyo va a tener que hacerlo. ¿Y cuál es eso? Ponerse de pie y aceptarlo. Porque la palabra dice, el que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre celestial que te lo sea. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante del Señor.
No, yo calladito aquí en mi casa he aceptado a Cristo. Ay, hermano, yo lo volvería a hacer. Yo he estado impactado de ver un matrimonio que se realizó en El Salvador hace poco. Allá por la altura de Molsa. Alguien pagó un rótulo. Decía, fulana de tal, te quiero, te quieres casar conmigo. Ahí estaba puesto el rótulo. Ese chavo está loco, dije yo. No tienen que gastar el pisto a ser hermano lejano, ¿verdad? Que le puso, y si es sí, márcame no sé qué, y se casaron. Ahí se ve en el diario, hace unos meses atrás, se casaron. Luego el día de los enamorados, aquí a la vuelta de la iglesia, había otro rótulo que decía, desgraciado, me engañaste con no sé quién, no sé cuál. ¿En serio? ¿En la mera esquina? Así en público. Y muchos de nosotros nos actábamos, ¿se acuerda? De llenar la mesa de cervezas. Nos actábamos de yo aquí pago yo por mis amigos. Pero no podemos alabar el nombre del Señor. A la hora de cantar mejor vemos para otro lado, nos vemos las uñas, jugamos con el celular. No podemos alabar al Señor. Él no tuvo vergüenza y clamó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 50. Entonces arrojando su capa se levantó. ¿Y qué dice la palabra? Y vino a Jesús. ¿Por qué quería que fuéramos a este texto? Las capas, diga conmigo las capas. ¿Se acuerda la de Batman, la de Robin, la de Superman? ¿Qué eran esas capas? ¿Qué color era la capa de Batman? Como su conciencia, ¿verdad? Amén. ¿Qué color era la capa de Superman? Como la de Chafik, ¿ah? Roja. ¿Qué color era la capa de Robin? ¿Ah? Rosada. Qué barbaridad. Rosada, pastor. No, yo me acuerdo que la Robin era amarilla, ¿verdad? O era verde, no me acuerdo. Vale. En el Nuevo Testamento, las capas, mis hermanos, escuche bien, era el simbolismo del tipo de padecimiento como usted tiene. Vale. Cuando va a un centro comercial y dice un rótulo, futura mamá, una gran fila de bichas que hay ahí, dice, futura mamá, ¿qué color es el parqueo? Es celeste. Si hablamos para nuestros hermanos de silla de ruedas, el handicap, lo que está reservado para ellos, es celeste. En la época de la Biblia, algunos conocedores dicen que de acuerdo a su enfermedad, usted tenía una capa. En este caso, el hecho de ser ciego, tenía una capa. Y algunos han abusado en llegar a decir que la capa era color marrón. Entonces, cuando este muchacho finalmente se levanta y le cree a Dios, lo primero que él tira, ¿qué dice que es? Su capa, su condición. Él se levantó en fe. Él no se levantó para ver si sucedía. Él se la quitó y dijo, a partir de hoy yo no vuelvo a ocupar este volado porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor me va a sanar. Yo sé que el milagro va a suceder. Y vea lo que dice la palabra en el 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Significa que usted tiene que, you gotta come clean. Usted tiene que venir limpio ante la presencia de Dios. Tú sabes, no, Él quiere escucharlo de sus labios. Yo no digo soy un aficionado, pero me encanta mucho la confesión. Porque ahí hay que ver si es cierto que usted le quiere decir al Padrecito lo que ha hecho. Padre, he pecado. ¿Y qué hiciste, hijo? Ay, Padre, comí aquellito. Ahí comienza el hombre a pedir pistas. ¿Y qué es eso, hijo? Pues usted entiende, Padre. Y la verdad que no. A ver, dime. Vivo metido. Y comienza a sacarle toda la bola. Sé que te la confesión. Es muy bonito. Dice la palabra, no lo digo yo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Significa, lo voy a poner en jaque, que si no los ha confesado, no se los han perdonado, amigo. Así en español, es texto, es Biblia. Nosotros hablamos cuando la Biblia habla y callamos cuando la Biblia calla. Esa es la hermenéutica, la correcta interpretación. ¿Hace cuánto tiempo no los confiesa? Padre, te pedimos el perdón de nuestros pecados. Amén, pero ¿cuáles pues? Dígale. Pucha, Señor. Viera con los ojos que vi la mujer de mi jefe. Ojalá que no sea cierto, Jorge. Por favor. No, dice el desgraciado. Padre, mira, yo veía que lo decía, el carro lo decía, Señor, vos sabés que lo decía. Perdóname por haber criticado, perdóname por haber hablado, Señor, perdóname porque le mentí a mi mujer, le dije que lo había comprado y es cierto, sí gasté. Padre, perdón. Esa es una oración de fe. That's coming clean, eso es venir limpio ante la presencia de Dios. ¿Y qué va a suceder entonces? Versículo 51, respondió Jesús, dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mis amables hermanos, tú y yo
esta tarde necesitamos un milagro. Tú y yo, esta tarde podemos quitarnos la ceguera espiritual, familiar, financiera, ministerial o personal. ¿Cómo? Clamando por justicia, sino por misericordia. Clamando a ese Dios todopoderoso, no diciéndole Adoní, Señor, sino Adonai, mi Señor. Yo quiero ser sano. El que tienes para oír, que oiga. Vamos a orar al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera. Y diga, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. A partir de hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur número 401, Colonia Escalón. Para consejería llámanos al 2501-1777 o para más información, marca el 2501-1729. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Bienvenido a la familia de Dios. Conoce más de Dios y de nuestra iglesia. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Escríbenos al correo electrónico soynuevo@tabernaculo.net. Será un gusto atenderte.